El poder no siempre se toma por la fuerza, no siempre se arrebata con discursos, guerras o gestos grandilocuentes. No. El verdadero poder a menudo se construye en la quietud, en los espacios entre las palabras, en las pausas que inquietan y en los silencios que revelan mucho más que cualquier declaración. El mundo de hoy se ahoga en el ruido. Todos hablan, publican, discuten y luchan por ser escuchados. Pero en esta caótica batalla de voces, quienes permanecen en silencio ostentan el verdadero poder. Su silencio es un enigma, un espacio vacío que los demás se apresuran a llenar, a menudo para su propio perjuicio. Nicolás Maquiavelo, una de las mentes políticas más grandes de la historia, entendió esto mejor que nadie. Sabía que el hombre más peligroso en una sala no es el que grita, sino el que escucha. En sus escritos, enfatizó repetidamente la ventaja estratégica de la contención, de hablar solo cuando es necesario y de dominar el delicado arte de no revelar nada mientras se aprende todo. Aquellos que controlan su lengua, controlan su destino. ¿Y los que no pueden soportar el silencio? Ellos entregan su poder incluso antes de darse cuenta. El silencio, el lenguaje de los reyes y los conquistadores. A lo largo de la historia, los líderes, generales y estrategas más formidables no fueron quienes hablaron más alto, sino quienes supieron exactamente cuándo no decir nada. Julio César, antes de cruzar el Rubicón, mantuvo ocultas sus intenciones, dejando a Roma en suspenso. Cuando finalmente actuó, sus enemigos no estaban preparados. Napoleón Bonaparte dominó el arte del silencio en las negociaciones, forzando a sus oponentes a hablar primero, revelando sus debilidades antes de que él revelara las suyas. Vladimir Lenin, durante la Revolución Rusa, permaneció en silencio durante meses, permitiendo que sus enemigos se agotaran en debates y declaraciones. Cuando finalmente habló, sus palabras cambiaron el curso de la historia. El silencio no es inacción, es estrategia. Quienes lo usan bien obligan a sus enemigos a revelar sus planes, sus miedos y sus debilidades. Un hombre silencioso en una sala llena de conversadores se convierte en un espejo. La gente proyecta en él sus suposiciones, sus ansiedades, sus errores de cálculo, y él, a su vez, lo absorbe todo, aprendiendo con precisión dónde golpear. La necedad de hablar demasiado. Maquiavelo, en El Príncipe, advirtió a los gobernantes que nunca hablaran más de lo necesario, porque cada palabra es un arma que puede ser usada en su contra. En el momento en que revelas tus verdaderos pensamientos, te vuelves predecible. En el momento en que te explicas demasiado, das a otros las herramientas para manipularte. ¿Por qué la gente habla tanto? Porque temen al vacío. Temen lo que otros puedan suponer si permanecen en silencio. Pero es precisamente aquí donde reside el poder, en la capacidad de tolerar la incomodidad, de observar a los demás luchar por llenar el silencio mientras tú permaneces sereno, inquebrantable, indescifrable. Considere con qué frecuencia las personas se arruinan a sí mismas con palabras innecesarias. El político que se excede en explicaciones, intentando complacer a todos y terminando por no complacer a nadie. El negociador que habla demasiado, revelando su límite antes de que la otra parte haga una oferta. El trepador social que comparte demasiado y demasiado pronto, dando a otros los medios para explotar sus ambiciones. Maquiavelo entendió que la mayoría de las personas no pueden soportar el peso del silencio. Está en su naturaleza romperlo, explicar, justificar, hablar primero. Pero aquellos que pueden resistir este impulso siempre tendrán la ventaja. El silencio como arma en la estrategia y la guerra. La filosofía de Maquiavelo no era solo sobre política. Trataba sobre el arte de la guerra, la negociación y la supervivencia misma. En El arte de la guerra, argumentó que las mejores estrategias militares
son aquellas que se ocultan al enemigo hasta el momento de su ejecución. Este principio se aplica igualmente al discurso. Las palabras pronunciadas demasiado pronto son como ejércitos desplegados antes de tiempo, exponiendo tus intenciones antes del momento adecuado. En la guerra, el general que mantiene sus planes en secreto obliga a su enemigo a adivinar, a prepararse en exceso, a dudar. En la política, el líder que permanece en silencio obliga a sus rivales a especular, a cometer errores basados en suposiciones. Y en la vida diaria, la persona que revela poco sobre sí misma siempre está en una posición de ventaja sobre aquellos que hablan sin cautela. El silencio es sincronización. Es paciencia. Es la habilidad de esperar el momento perfecto para atacar, cuando la victoria está asegurada. El poder psicológico del silencio. La naturaleza humana no ha cambiado desde los tiempos de Maquiavelo. Las personas todavía se sienten atraídas por el misterio. Todavía les inquieta lo que no pueden comprender. El silencio crea un aura de autoridad. La gente asume de forma natural que hay profundidad e inteligencia en aquellos que no hablan de manera frívola. Cuando alguien permanece callado en una discusión, los demás comienzan a llenar el vacío con sus propias suposiciones. ¿Debe saber algo que nosotros no? ¿Tendrá tanta confianza en sí misma que no siente la necesidad de demostrarlo? ¿Por qué no habla? ¿Qué estará pensando? Este mecanismo psicológico otorga al estratega silencioso un poder inmediato, incluso antes de haber pronunciado una sola palabra. En el mundo moderno, la tentación de hablar constantemente puede ser abrumadora. Ya sea en las redes sociales, los ciclos de noticias de 24 horas o la necesidad incesante de compartir nuestros pensamientos con el mundo, vivimos en una era de sobreexposición. Y sin embargo, mientras muchos llenan ávidamente el silencio con sus voces, existe una verdad antigua y poderosa que la mayoría ha olvidado. El silencio no es debilidad. De hecho, como bien entendió Nicolás Maquiavelo, el célebre pensador político del Renacimiento, el silencio es una herramienta increíblemente eficaz para ejercer el poder. La obra de Maquiavelo, en particular El Príncipe, nos proporciona una visión inestimable sobre cómo navegar las dinámicas de poder, tanto en la política como en la vida cotidiana. Uno de sus temas centrales es el concepto de control. Control de la información, de la percepción y, lo más importante, control del propio discurso. Los peligros de la comunicación excesiva. Las personas que no pueden resistir el impulso de hablar a menudo delatan sus debilidades. Cuando hablas sin cautela, revelas tus inseguridades a través de una charla nerviosa. Expones tus emociones, a veces sin querer, con palabras descuidadas. Cuando hablas sin pensar, también puedes asumir compromisos que no puedes retirar. Las palabras, una vez pronunciadas, no se pueden recuperar. Estos momentos de vulnerabilidad pueden ser explotados por otros que prestan mucha atención. Maquiavelo observó que el verdadero poder reside en la asimetría de la información. Quien sabe más de lo que revela, siempre tiene la ventaja. En cualquier negociación o conflicto, en el momento en que revelas todo lo que sabes, renuncias a esa ventaja. Para Maquiavelo, esto no era solo un punto estratégico, era una parte esencial para mantener y consolidar el poder. Para ilustrar este punto, Maquiavelo dio el ejemplo de un príncipe o líder que, si era demasiado abierto, demasiado transparente, perdería esa mística que a menudo impone respeto. Una vez que los secretos y estrategias del líder quedan expuestos, sus enemigos pueden planificar y contraatacar eficazmente. La habilidad de retener información y hablar estratégicamente asegura que el líder se mantenga un paso por delante de quienes lo rodean, cuando el silencio se convierte en fuerza. Sin embargo, el silencio no debe malinterpretarse como una simple ausencia de habla. Maquiavelo nunca abogó por un mutismo absoluto. Más bien, sus enseñanzas sugieren que el verdadero maestro del poder
Sabe exactamente cuándo hablar y, con la misma importancia, cuándo permanecer en silencio. Hay momentos en que las palabras, cuidadosamente elegidas y perfectamente sincronizadas, pueden tener el máximo impacto. También hay momentos en que el silencio dice mucho más de lo que cualquier palabra podría lograr. Por ejemplo, el gobernante o líder que habla con moderación es visto como alguien que mide sus palabras con precisión. Su silencio desprende un aire de reflexión, cautela y control. Esta es una táctica que puede usarse no solo para ocultar información, sino para engañar activamente a los oponentes, inspirar a los seguidores, cerrar tratos en el momento justo o dar la ilusión de apertura sin revelar nada sustancial. En cambio, el necio habla porque se siente obligado a hacerlo. Su necesidad de llenar el silencio nace de la incomodidad, de una incapacidad para tolerar el vacío que existe entre el pensamiento y la palabra. Pero al hacerlo, pierde el control de la conversación, de la percepción de los demás y, en última instancia, de su propio poder. Como sugeriría Maquiavelo, ese discurso impulsivo erosiona su autoridad y lo coloca en desventaja. La enseñanza de Maquiavelo sobre el poder y la información. El gran maestro del poder también entendió la importancia de controlar la información. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es el acto de controlar lo que otros pueden saber sobre ti y tus intenciones. Este control de la información puede ser esencial para mantener a los enemigos desequilibrados. Si tus oponentes no están seguros de tu próximo movimiento, se encuentran en un estado de incertidumbre. Y la incertidumbre conduce a la vacilación, al miedo y a los errores. Maquiavelo a menudo enfatizó que el poder no se trata solo de dominación o coerción, también se trata de percepción. Aquellos que hablan demasiado pierden la capacidad de moldear cómo los perciben los demás. Una persona que habla sin cesar da a los demás más oportunidades para formarse opiniones negativas o para usar sus palabras en su contra. Mientras tanto, aquellos que saben cuándo, y crucialmente, cómo permanecer en silencio, mantienen el control de su propia narrativa. El gran ejemplo de esta estrategia es la figura del gobernante enigmático, que inspira tanto temor como admiración. Este gobernante habla solo cuando es absolutamente necesario, y cuando lo hace, sus palabras tienen peso y autoridad. No necesita llenar cada momento con ruido. Sabe que su silencio, de hecho, aumenta su poder. Para descubrir más enseñanzas épicas y formativas sobre la vida, le invitamos a suscribirse a este canal.